Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Arcoíris de Palabras, un espacio donde celebramos la literatura queer y la convertimos en experiencias para tus oídos. Aquí encontrarás cuentos, novelas y poesías narradas con orgullo, porque nuestras historias también merecen ser escuchadas. Capítulo 5. Una semana después, Israel salió de casa para comprar. Su madre había tomado un turno extra en el hospital. Valentín estaba en su casa y Amelia lo había invitado a desayunar. No lo emocionaba tanto como debería, pero le gustaba pasar junto a aquella chica. Se estiró antes de verla llegar. Amelia se había cortado el cabello, ahora lo llevaba corto con un perfecto cerquillo. Medía aproximadamente 1,75 m. Por sus botas con plataforma. Utilizaba un legging negro ajustado junto con una camiseta pequeña que dejaba ver la forma de sus pequeños pechos y sus pezones levantados por culpa del frío. Llevaba un abrigo de invierno blanco para no dejar ver los tatuajes que traía en ambos brazos. Eran 2 largas ramas de cerezos que conectaban con el tronco plasmado en toda su columna. Se veía mucho más hermosa que nunca. Israel pudo notar el cambio que tuvo incluso en su actitud. Parecía más segura de sí misma. Se preguntaba si algún día él podría sentir aquella seguridad en sí mismo. «Vamos», sonrió ella para saludar. «Halágame». «Te ves bien». «¿Bien? Me veo increíble». Se acercó a él para tomarle del brazo. Sonrió al sentir la mirada de varias personas. No le interesaba la atención, pero al menos eso significaba que se veía bien. Estaban hablando cuando sintió su conexión activarse. Se miraron por un segundo. «¿Dónde desayunamos?», preguntó ella. «¿Dónde quieres ir?». «¿Qué tal la comida china?». «¿De desayunar?», preguntó algo sorprendido. «No me mires con esa cara. Sé que te encanta la idea». «Sí, me encanta». Ocultando su risa, se preguntó si aquella forma en la que siempre lograba meterse en su mente se debía a que se habían criado juntos. Recordó el por qué había aceptado. Siempre podría pasarla bien si es que estaba con ella. El desayuno se basó en comida, historietas, chismes y algunas suaves risas. Eran los que más llamaban la atención en el restaurante. Al salir pasaron horas sin hacer nada más que pasear. Amelia volvió a hablar acerca de la incesante propuesta de sus padres de que se casara con Israel. «¿Crees que algún día dejen esa estupidez de lado?», se burló. «Eso quisiera, pero tú sigues dándole señales de que podríamos tener algo juntos». Israel caminaba por los pasillos de una juguetería buscando algo, pero aún así le prestaba atención a todo lo que ella le decía. «¿Señales?», bufeó. «Solo es sexo, sexo». «No digas eso en voz alta, sucia». «¿Cómo lo digo entonces?», se burló. «¿Revolcarnos en la cama de mis padres cuando no están? Eso suena mucho mejor». A pesar de que no reía ni sonreía demasiado con las demás personas, el tipo de humor que tenía Amelia lograba sacarle leves carcajadas que ocultaba cada una de las veces.
Estaba por agregar algo a la conversación cuando su celular sonó. Lo tomó antes de que colgaran. Habían llegado a la sección de peluches. Ella veía a todos como algo nuevo e increíble. Israel buscaba algo específico. Dime, respondió. ¿Dónde estás?, bostezó Valentín. Pensaba en salir un rato al centro comercial. Hay un nuevo juego que quiero comprar. Iba a preguntarte si querías ir conmigo. ¿Cuál?, preguntó antes de concentrarse en la oración final. God of War. Debe estar en oferta. Ya lo voy a ver. Si está en oferta, te lo llevo. ¿Estás en el centro comercial? Dios, Ezra, mira esto. Un sentimiento doloroso, extraño y punzante se clavó en el pecho de Valentín. Esa voz era de Amelia. No entendía por qué Israel no le había dicho que iba a salir con ella. Él siempre le decía cuando salían. No entendía por qué esta vez había sido diferente. Tampoco entendía por qué había dolido. Tocó su pecho en busca de una herida inexistente que le decía que también habían sido celos. Amelia le enseñó un peluche que al aplastarlo mostraba una cara enojada y llena de dientes filosos. El cambio rápido los hipnotizó a ambos, haciendo que ignoraran a Valentín por unos segundos. Ezra. Ay, sí. Vine a ver algo. Iba a llamarte, pero creo que lo olvidé. Está bien, nos vemos por la tarde. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Jugar. ¿Quieres que vaya? Suenas enojado. No estoy enojado. Entonces, ¿voy o no? Sabes que las indirectas no son mi fuerte. Haz lo que quieras, hizo un puchero. Adiós. Tanto él como Amelia inclinaron la cabeza unos cuantos grados preguntándose lo que había ocurrido. Israel miró el celular y cuando volvió a llamar a Valentín, dijo que tomaría una ducha. Era extraño, pero levantó los hombros sin comprender bien lo que ocurría. ¿Se enoja tu novia?, jugueteó Amelia. No es mi novia. Cierto, mi error. ¿Se enojó tu novio? Vamos, no seas tonta, suspiró. ¿Qué significa haz lo que quieras? Somos hombres. Debería significar haz lo que quieras, pero él lo dijo como si no quisiera eso. ¿Me hiciste corregir el novia por nada? No. Israel ocultó su sonrisa una vez más. ¿A qué vinimos? ¿Me vas a comprar un peluche? Negó. Cruel. ¿Es para Val? ¿Alguna ocasión especial? Descubrí cuándo es su cumpleaños. Amelia abrió los ojos como si fueran a salirse. El destello verdoso en medio de ellos creó un efecto esmeralda al instante. La chaqueta blanca cayó un poco dejando ver sus hombros. ¿Descubriste cuándo es su cumpleaños? Sí, pero no se lo digas. ¿Cómo? Le quité la identificación sin que se diera cuenta. El único secreto que Valentín en verdad tenía, e incluso se lo ocultaba a Israel, era su cumpleaños. Cuando le preguntaban, siempre se negaba a responder. Nadie lo entendía. Pero Valentín no quería ser celebrado ese día. Odiaba saber que todos podrían interesarse en él menos sus padres.
quienes en sus 17 años de vida se habían olvidado de la existencia de esa fecha por 1 o 2 semanas. Israel se lo preguntó una vez más hacía 4 meses atrás. Solo lo escuchó suspirar para luego darle una pista de que tenían muy poca diferencia de edad. Se hartó de la curiosidad que sentía y aún sabiendo que estaba mal, el día en que lo vio dejar su billetera en la mesa del restaurante para pagar la cuenta en caja, sacó con prisa su identificación para descubrir la fecha. Cumplía años con apenas 3 días de diferencia. ¿Y cuándo es?, dijo Amelia para sacarlo de su mundo. Es un secreto, no puedo decírtelo. Pero tienes razón, suspiró. Ni una pista, una pequeña, no se lo diré a nadie. Es en algunos días. ¿Y le vas a comprar un peluche? Sí. ¿Crees que está mal?, dudó. Bueno, como dijiste, son hombres. No cuestiono la masculinidad tuya ni la de Valentín, pero ¿cómo quieres que crea que no son algo más que amigos cuando estás por regalarle un peluche? Entonces, ¿no? Que sí, idiota. Solo toma uno y ya. Se lo estás regalando porque quieres que lo tenga. No importa si es un peluche, o rosas, o un pastel, o lo que sea. No dudes porque yo te lo digo. Si quieres dárselo, solo hazlo. ¿Qué te parece este? Amelia lo acompañó por casi 1 hora en busca del peluche perfecto. Caminaban lentamente para no perderse nada. Cuando terminaron la tercera tienda, Israel sintió perder la esperanza de encontrar lo que quería realmente darle. Una mueca apareció en su rostro cuando supo que su curiosidad lo había llevado a un lugar más estresante del que estuvo en un principio. Se detuvo por un segundo a masajear su tabique. Amelia intentó hacerlo sentir mejor sin resultado alguno. Respiró con fuerza, con la palma abierta le dio un golpe fuerte en la espalda, haciéndolo morder su labio por el repentino dolor. «Maldita», murmuró. Sí, cállate», dijo tomándolo de la mano. «Ya me harté, ven conmigo». Llevándolo esta vez a una tienda lo suficientemente grande como para que 500 personas entraran, supo que allí encontraría lo que buscaba. En aquel lugar habían varias cosas como maquillajes, toallitas, juguetes y rompecabezas, pero en la sección final toda una estantería de peluches estaba allí. Al ver el precio su corazón sintió ser aplastado. «Caro», susurró. «¿Cuánto dinero trajiste?», habló entre dientes. «No lo suficiente. Voy a poner la mitad del dinero con una condición». «¿Condición?». «Sí». «¿Cuál?». «Foto», suspiró. «Mi abuela cree que soy lesbiana, así que tal vez me ayude a quitarle esa idea de la cabeza». «No hay problema». Tras tomar aquella foto, la vieron solo para darse cuenta de que se veían mucho mejor de lo imaginado. Se miraron sabiendo que querían subirla a Instagram. La foto fue publicada. Se veían felices entre cientos de peluches de todos los colores. Ni siquiera habían tenido que editar demasiado los colores. Juntos se veían como la pareja perfecta. Sintieron el recelo de varias miradas quemándoles la espalda. Al final, Israel obtuvo lo que quería. Encontró un regalo perfecto. Un conejo blanco esponjoso con manchas cafés y orejas enormes. Sentía la nostalgia recorrer todo su cuerpo. Se abrazó con fuerza al muñeco antes de guardarlo en una funda de regalo. Antes de despedir a Amelia, hizo
que ésta lo acompañara a comprar flores. Quería dárselas a Valentín, pero los malos recuerdos hicieron que le doliera la cabeza. La mujer se enojó ante su comportamiento, tomó un ramo de rosas y se lo entregó. No lo pienses tanto, sé que odias las flores, pero a él le encantan. Solo ve y dales estas de una buena vez. Gracias. ¿Gracias? Dijo con una sonrisa. Llévame a casa, idiota. Cierto, cierto. Israel fue a dejarla a su hogar. Se despidió dándole un beso en la mejilla. Ocultó su risa cuando escuchó a la abuela de la chica gritar: pensé que eras lesbiana. Tomó un taxi sin ninguna prisa. El sol había caído, estaba por anochecer. No había nubes en el cielo y la luna creó el paisaje perfecto. Acomodó su cabeza en la ventana pensando en aquel peluche. Quería entregárselo a su persona especial, ya que era incapaz de decir te quiero. Regalos como estos le ayudaron toda su vida a demostrar lo que sentía sin la necesidad de usar palabras. Cerró sus ojos para descansar un momento. Valentín pasó todo el día jugando videojuegos. Extrañaba a su mejor amigo y algo en su interior le decía que lo había echado de menos. Suspiraba cada vez que recordaba que no podía pedirle que viniera a verlo sin sentir que era una molestia. Revisó su celular por 10ª vez en los últimos 15 minutos. No había ningún mensaje de Israel. Se sintió abandonado. Dejó caer su cabeza hacia atrás en el sillón de la sala. Miró el techo sin pensar en nada. Dejó salir sus palabras. ¿Dónde estás, idiota? Unos cuantos minutos después, escuchó la puerta principal abrirse. Se ilusionó al instante. Corrió como un cachorro a ver si su dueño había llegado. Fue entonces que supo que había algo mucho más fuerte que una amistad creciendo dentro de su pecho. Lo vio con aquella ropa sensual y marcada. Traía un ramo de rosas junto a una funda de regalo blanca. Su mente divagaba en todo tipo de ideas con la intención de encontrar una razón por la que aquello estuviera ocurriendo. Cuando imaginó que aquello que él sentía, Israel también lo estaba sintiendo, se sonrojó. Hola, Val. Hola, Ezra. Cierra los ojos, ve a dónde estabas y no te muevas. No en ese orden. Israel dio la orden antes de ver a Valentín cubrirse el rostro con ambas manos y hacer caso. Estaba riendo a más no poder. Se notaba lo feliz que sentía. Llenaba toda la casa de su voz. Israel se sintió afortunado de poder hacer que alguien se sintiera así. Valentín sentía cosquillas en su corazón. Adoraba las rosas. No eran sus flores favoritas, pero todas las veces que las recibía, no podía parar de pensar que alguien había ignorado los roles de género solo para hacerlo feliz. Sus piernas temblaron. Su pierna se inquietó al instante. Deseó que se apresurara en decirle que ya podía abrir los ojos. Israel guardó el regalo debajo de la cama. Sabía que Valentín nunca iba a descubrir ese escondite. Estaba tan polvoriento que se notaba que no había perdido nada debajo por mucho tiempo. Volvió a él, haciendo que sus pasos fueran silenciosos. Quería tomarlo desprevenido. Se acercó y soltó las rosas.
Valentín escuchó el plástico de la cubierta de las flores crujir encima del sillón. Podía sentir la mirada en su cuerpo. Sus sentidos se volvieron más perceptivos por culpa de la repentina ceguera. Sintió estar siendo inundado en una ola de perfume que se intensificaba cada vez más. No abras los ojos aún, susurró. Está bien. La sonrisa que Valentín puso era hermosa. Lo hacía feliz verlo. Aún tenía puesta el pijama, lo cual significaba que no se había duchado, pero olía bien. Se acercó un poco más. Podía darse cuenta que aquel olor que lo atraía se parecía mucho a una cena hogareña, la cual anheló por años. Miró que tragaba saliva por los nervios. En su nuca había un pequeño brillo por culpa del sudor. Usó su lengua para descubrir su sabor. Le hizo dar un brinco antes de sonrojarse. Repitiendo el movimiento, logró sentir pequeños brotes de su cuello. Eran ásperos, pero tenían más concentración salada. No supo si seguir. El cuello de Valentín se acomodó así como su cuerpo para darle a entender lo que quería en aquel momento. Israel tragó saliva. Había llegado demasiado lejos, pero no sentía la más mínima intención de separarse. Era feliz sintiendo que su corazón se quemaba por culpa de aquel deseo oculto en simple jugueteo. Sigue, susurró Valentín. No me des órdenes. Israel acercó sus labios hacia su oreja. No quería que lo viera sonreír ante lo que acababa de decir. Odiaba sonreír frente a las personas. Era inevitable, pero prefería esconderlo a escuchar que alguien le dijera que era horrible. Sufrió de bullying por varios años debido a sus dientes. Se puso frenillos con la intención de que eso se detuviera, pero todos los años que los usó, su padre lo molestó cada día diciéndole que se veía mucho peor que antes. Aquello terminó reforzando la conducta que tenía de ocultar todo su rostro cuando alguien parecía verlo fijo. Estas últimas semanas, culpa de estas mismas situaciones, habían estado peleando contra sus impulsos de mostrarle una sonrisa a Valentín. No quería que lo viera y dijera que era feo. Tenía un bajo autoestima por culpa del constante abuso de su padre e intentaba que no siguiera deteriorando con las opiniones de las personas acerca de su físico. Sabía que si Valentín le decía algo malo, probablemente jamás se recuperaría. Continuó con lo que había empezado, dando delicados besos. Dejó que sus labios fueran de ayuda para relajar a Valentín. Sus dos manos fueron utilizadas como apoyo en los muslos del otro. Sus dos pulgares se hundieron con fuerza en su piel para tranquilizar el llamático deseo de sentir su piel bajo la ropa. Hizo lo que hubiera hecho con cualquier otra chica. Le levantó la camiseta. Frío, susurró Valentín. ¿Quieres que me detenga? No es como si no me hubieras visto antes. Aunque aquel ligero susurro le estuviera dando a entender implícitamente que estaba bien seguir adelante,
Israel se alejó un poco para comprender dónde estaba la línea que no tenía que cruzar aquella noche. No sirvió de mucho. Ver aquel pecho desnudo, delgado y brillante hizo que quisiera cruzar todas las líneas que estaban por delante suyo. Aún cuando había estado en la misma situación centenas de veces, esta era diferente a todas ellas. Ahora sentía estar siendo llamado por sus pezones. No podía ni quería apartar la vista de algo tan sensual, sexy y hermoso. Estuvo por bajar su boca cuando se dio cuenta de que estaba asustado por hacer algo mal. Le acarició el rostro con calma antes de suspirar. «Ezra», preguntó al sentir que se detenía, «¿qué pasa?» «Me hace sentir gordo. ¿Has comido bien?» «Lo de siempre». Algo decepcionado de aquello, algo decepcionado de que aquello se hubiera detenido, abrió los ojos. Vio una leve sonrisa antes de enfocarse en la misma cara seria. Se preguntaba si había sido solo una ilusión. Quedó perplejo por unos segundos. Miró a la nada antes de sonreírle. «Hola, Ezra». «Hola, Val». «¿Fuiste a ver lo que te pedí?» «Mierda». «Parece que no», sonrió. «Tranquilo, creo que iré mañana con Teo». «¿Te sigues llevando con él?», gruñó. «¿Celoso?», se burló. «No, solo quería molestarte». «No hagas eso, idiota». Israel se levantó intentando respirar con normalidad. Verlo tan indefenso hacía que quisiera saltarle encima, mas sin la certeza de a dónde iba a llegar, preferiría dejar de pensar en ello. Vio a Valentín cubrirse el abdomen por el frío. Israel no quiso aceptarlo, pero era verdad aquello de que estaba más delgado y que él se sentía más gordo. Su cabeza dio vueltas por culpa de la incertidumbre de si seguir o no. Algo como eso jamás le había ocurrido. Aplastó su tabique para pensar. Después de aquella fiesta, Valentín tenía algo que ninguna mujer más tenía. Por ello, las cosas que solían hacer como amigos, ahora se sentían como si siempre hubieran tenido la intención de llegar a más allá. Valentín, por otro lado, tenía ciertos pequeños espasmos en sus piernas. Saltaban como si hubiera querido seguir adelante. Apretó los puños antes de levantarse para cumplir ese deseo. Se acercó con prisa a Israel. Hizo que se miraran los ojos por un segundo antes de tomarle las manos y acorrarlo contra la pared. «¿Qué haces?». Aquel lindo castaño no le respondió. No se sentía avergonzado de lo que iba a hacer. Inclusive se podía decir que estaba excitado. Llevó sus dientes directo a su quijada. No se acercó a sus labios. Pero sí posó un beso antes de bajar poco a poco hasta llegar a su manzana de Adán. En aquel lugar lo hizo estremecer al punto en el que podía sentir su pulso por sus labios. Descubrió que la debilidad de Israel era su cuello. Sonrió, pues parecía que incluso se había olvidado de su nombre cuando le pasó la lengua de abajo hacia arriba. Valentín quiso más. Nunca había quejas ni empujones, por lo cual pensó que era suficiente consentimiento para continuar. Abrió su boca para clavarle los dientes. Hizo que se sintiera por primera vez
su corazón palpitar por alguien. Lujuria nacía dentro de ambos. Israel sintió que la mano de Valentín subía hasta llegar a su nuca. Allí, una fuerte presión de sus dedos hizo que se estremeciera. Lo húmedo y resbaloso de su lengua pasó por su cuello varias veces más, haciéndolo jadear. Sus uñas arañaron la pared. Cuando Valentín lo vio tan desesperado por entender lo que le ocurría a su cuerpo, cruzó sus dedos en un lindo gesto para tranquilizarlo. Se detuvo tras succionar un poco para dejar un leve chupetón que le hizo darse cuenta de lo que había ocurrido. Se separó con prisa. No sabía si sentirse arrepentido o feliz. Estaba sonrojado hasta las orejas. Israel solo echaba su cabeza hacia atrás intentando nivelar su respiración. Estaba nervioso. Val, suspiró. Lo siento, lo siento, lo siento. En verdad lo siento. No te pregunté. Debí preguntarte, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo sé. Soy feliz cuando lo haces. Quería hacerte feliz. Valentín sintió no poder decirle que su acción fue debido a un desliz por culpa del deseo. Buscó otra razón. Pensé que ibas a sonreír. ¿Sonreír? Tú nunca sonríes, y como yo sonrío cuando haces eso, tal vez pensé que tú también lo harías. ¿Eso era lo único que querías? Verte feliz. El otro asintió. Claro que sí. Idiota. Israel se acercó lentamente para no asustarlo. Le puso la mano en la parte trasera de su cabeza para atraerlo. Acercó sus labios a su frente para plantarle un suave beso. No era parecido a los que se estaban dando. Este había sido dulce. Dejó ir a Valentín tras un momento. Se acercó al sillón y tomó las rosas con una mano. Se las entregó con el cuidado necesario. Verlo sonrojarse por tantos gestos consecutivos fue maravilloso. Se preguntaba si parar. ¿Cómo era que alguien podía hacerlo sentir tan vulnerable? Hace tiempo que no me dabas flores, sonrió. ¿Por qué me las das ahora? No lo sé. ¿Crees que necesite una razón? ¿Hiciste algo malo? No recuerdo haberlo hecho, aunque, dijo escondiendo su rostro. ¿Aunque? Estabas enojado, ¿no? Murmuró sonrojándose. Valentín se sintió avergonzado de su comportamiento. Pensé que íbamos a pasar juntos hoy. No me dijiste que saldrías con ella. Salí por otra cosa. Ella me escribió ayer en la noche preguntando si quería salir. No quise ocultarlo, solo que no tuve tiempo de decírtelo. La anterior vez dijiste que los amigos también sentían celos. Ahora entiende lo que sea que quieres entender. A Israel le pareció tierno. La próxima no me mandes indirectas, sabes que no las entiendo. Cuando las chicas dicen haz lo que quieras, significa no lo hagas. Me haces enojar. Val, ¿te tengo que recordar que no eres una chica? Aquella mirada burlona con la que lo dijo hizo reír a Valentín.
Se cubrió el rostro con el ramo de flores antes de ignorar lo ocurrido. Israel tenía razón. No había existido ninguna necesidad para negarse a decirle que se había sentido mal. Sabía que si hubiera sido claro, Israel hubiera vuelto al instante. Solo fue algo extraño. ¿A qué te refieres con extraño? Los fines de semana desayunamos juntos, así que fue algo extraño desayunar solo. ¿Te hice falta?, preguntó con dolor de pecho. Claro que sí. Lo dices como si estando separados no nos hiciéramos falta. Las suaves palabras de Valentín no tenían la intención de hacerlo pensar, pero Israel no paraba de temblar. No había caído en cuenta de que desde hacía muchos años era incapaz de pensar en una vida en la que no estuvieran juntos. Miró a su alrededor un segundo. Habían más cosas suyas en esa casa que en su propia habitación. Tenía la llave de la puerta principal desde que era solo un niño. Entraba y salía cuando quería. Los días en los que faltaba algo en la nevera, él lo traía e inclusive tenían una lista compartida acerca de las cosas que se acababan conforme el tiempo. No había manera de que viviera sin esas pequeñas cosas. Valentín caminó a la cocina inundando su nariz con el aroma de las flores. Escuchó los pasos de Israel detrás suyo. Un par de brazos le rodearon la cintura en un acto desesperado de tenerlo a su lado. Se sintió amado. Israel descansó su frente en sus omóplatos. Respiró allí su perfume e intentó no pensar en nada malo. Aquella espalda fuerte y ancha tenía un toque rosado que bajaba desde la nuca mostrando sensibilidad. No quiso dejarlo ir, incluso cuando lo vio cortar el exceso de los tallos de las flores para ponerlas en un jarrón con agua. Valentín no se quejó. Encontró la flor más hermosa de todas y la dejó a un lado. El día de mañana iría a una tienda en la que lo ayudarían a preservarla en resina. Era lo mismo que había hecho con todas las flores que Israel le regaló alguna vez. Eran recuerdos que le gustaba conservar debido al valor sentimental. Al sentir al pelinegro detrás suyo, se preguntó en lo que estaba pensando. Quiso dar vuelta para reconfortarlo. Sin embargo, la fuerza con la que lo sostenían era mayor que la suya. Suspiró al sentir que sus manos temblaban. Podía notar el aura aterrorizada de Israel intentando cubrir la suya. ¿Te asusta que me aleje de ti?, soltó sin pensar. Aquello hizo que Israel apretara su cintura con fuerza. No quería aceptarlo, pues eso significaba que lo quería, y quererlo era parecido a firmar su acta de muerte. Darle paso a ese pensamiento le mostraba el miedo que le causaba pensar en que podía lastimarlo hasta el punto en el que no pudiera verlo nunca más. Sus traumas lastimaron su cabeza dándole una leve migraña. Mordió el interior de su labio con la intención de que aquel incesante dolor de su pecho se detuviera. Seguía sin entender qué tipo de lecciones había llevado a aquella amistad fuera tan importante para él.
No se movió ni respondió. Sabía que probablemente estaba arruinándolo, pero Valentín sabía cómo arreglarlo siempre. A mí también me da miedo que te alejes de mí.